si buscas la verdad pero no sabes cómo conseguir una verdadera semejanza, ¿qué utilizarás en su lugar? Bueno, partimos al texto, el comentario, porque como va siguiendo cada una de las cosas, fijando imágenes, quemar incienso, esparcir flores, etc. Lo partimos. Evidentemente que aquí está haciendo una corrección a la práctica del budismo normal y está intentando llevarlo a una pura interioridad. En cambio, estas prácticas, si tienen algún sentido, ha de ser el sentido simbólico de ir a la interioridad. Esto es lo que hace en el Papa. Y advierte el texto que los sutras hablan en metáforas. Tienen que utilizar lo tangible para representar lo intangible, lo sublime. Usan este procedimiento para que comprendan los mortales que tienen mentes superficiales. Esto es lo que hacen todos los maestros de una manera u otra. Quienes se aferran a obras externas para cultivar lo interno, se aferran a tareas imposibles. Aunque la tentación siempre es que algo externo te dé lo interno, pero no. En el trabajo interior de la mente y los sentidos está toda la tarea. Lo demás prácticamente no sirve para nada, o sea, simplemente apoyaturas para el trabajo interior. Y entonces va siguiendo cada una de las imágenes. Construir un monasterio es construir un lugar de pureza, bloqueando la entrada a los tres venenos: deseo, temor e ignorancia, y manteniendo las puertas de sus sentidos y su cuerpo, la puerta de sus sentidos, su cuerpo y su mente inmóvil, limpios por fuera y por dentro. Cualquier lugar puede ser un monasterio. Es decir, construir un monasterio es replegarse, no estar disperso. Si no, no sirve para nada construir un monasterio. Forjar imágenes se refiere a las prácticas que hay que cultivar para alcanzar la iluminación. Evidentemente que para hacer el camino tienes que ir haciéndote imágenes como de tramos, como poniéndote como que el final del camino es irrepresentable. Tú haces de alguna manera representaciones que sirven para hacer unos pasos, después otros y después otros, pero no tienen más finalidad que esa, ni se le da más importancia que esa. Yo qué sé, tú te puedes hacer una imagen del camino interior como es el camino de la paz. Y tú, esta es una imaginación que tú te haces. Entonces trabajas en el sentido de alcanzar la paz. Luego, pues puedes cambiarlo y que es la plena satisfacción, o yo qué sé, imágenes de lo que un ego puede imaginar que es la plenitud, la felicidad, el alcanzar el sumo humano, ¿no? Eso. Pero son imágenes y más cuando que no valen más que como apoyo para trascenderlas, y más cuando las imágenes son imágenes físicas, una imagen del Buda o lo que sea, ¿no? Dice, la budeidad no puede ser representada por el metal, por tanto has de ser plenamente consciente que tanto tus imágenes mentales como las imágenes pictóricas o escultóricas que tengan no corresponden para nada con la iluminación. Sirve todo lo más para concentrarte, para animarte, etc. Hay que convertir el propio interior en un horno. Aquí, bueno, esto es un estilo muy budista de coger una imagen y representarla en conceptos. Hay que convertir el propio interior en un horno en el que se funda y refine el propio interior. Bodhidharma compara esta tarea con la fundición en un horno, en el que las palabras del Buda son el fuego, está bien. Los preceptos, las paramitas y las normas de disciplina son como el molde, y la sabiduría es el producto artesano, ¿no? O sea, las palabras del Buda encienden, seguir
los preceptos que él establece es como el molde donde te conforma a la manera de Buda, ¿no? Aplicando las enseñanzas del Buda, crean una semejanza de él. Pero esto mismo es imperfecto, porque el Buda no es nada y no puedes hacer una semejanza de nada. Quienes buscan la verdad no sabrán cómo seguirla si no es construyendo una semejanza al Buda. ¿Por qué? Porque el punto de partida siempre es el ego. Y el ego vive de imágenes, de representaciones, de cosas concretas, ¿no? Pero hay que saber esto y trascenderlas y no darles importancia. Una pregunta. A día de hoy, la idea esta de que alguien sea un molde para uno, es decir, una imagen que uno intenta reproducir, ¿no? ¿Es factible? No, es que ni el día de hoy ni el día de ayer. No, sí, el día de ayer en el sentido un de santo, que... te ponen un santo, ¿no? No, y en el sentido de la heteronomía y tal, o sigui que con más autonomía asumida, podríem dir, com a dia d'avui, la imitación A parecería inviable. No lo es si está bien entendida. Es decir, como tampoco era... la heteronomía tenía validez para la vida cotidiana, como programa colectivo. Pero cuando entrabas en serio en la espiritualidad, en serio, la heteronomía se iba a hacer puñetas, porque heteronomía supone dualidad. Y aquí en el camino tú intentas imitar al Buda siguiendo los preceptos del Buda, que no sirven para nada propiamente. No sirven nada más que para orientar tu mente, tu sensibilidad y tu acción de manera que no sea un estorbo. No, por tanto, también ahí tú puedes leer los escritos del Buda y cómo lo describen a él, cómo actuaba y lo que pensaba y tal, y tú intentas llegar ahí y de alguna manera te sirve de molde, pero en el paso siguiente te das cuenta que no hay molde, porque la budeidad es el vacío, no hay molde, y por tanto el vacío no te puede moldear a ti. Moldea mientras te sirve de molde, mientras tú vas intentando salir de tu propio ego, pero luego ya no. Yo creo que eso se hacía correctamente, los que lo hacían correctamente, que eran muy pocos en el pasado, y se puede hacer correctamente ahora. ¿No estás de acuerdo? Bueno, si resulta que Buda te resulta un personaje muy atractivo, pues quizá. Tú coges, quizá no. Tú coges simplemente las representaciones del Buda, su cara serena y medio sonriente. Una actitud de la totalidad de los acontecimientos de la vida, así, que está representada, tú te imaginas, es decir, te ayuda a comprender el camino que tienes que hacer. Y te orienta, en ese sentido, te modela al camino que tienes que hacer, ¿no? Pues eso. Y quemar incienso no significa incienso material ordinario, sino el incienso del Dharma intangible, cuyo perfume aparta la inmundicia, la ignorancia y los actos maliciosos. Existen 5 clases de dicho incienso dármico. El primero es el incienso de la moralidad, que quiere decir renunciar al mal y cultivar la virtud. El segundo es el incienso de la meditación, que significa creer profundamente en el Mahayana con resolución fuera de dudas. El tercero es el incienso de la sabiduría, que es contemplar cuerpo y mente dentro y fuera. El cuarto es el incienso de la liberación, que significa cortar los lazos de unión con la ignorancia. Y el quinto es el incienso del perfecto conocimiento,
que es permanecer siempre consciente